Rumbo editorial. Imprescindible leer. Carmen Galuso con nosotros, buen día, bienvenida Carmen. Buen día Alejandro, buen día amigos y amigas de La Mañana en Camino. Ayer me encontré con porque ayer jueves fue día de Cambalache Notariado. En Teatro Notariado conversamos con María Noel Richetto, como dije más temprano, preciosa charla, preciosa mujer, por donde se le mire, porque es hermosa, bueno, pero es tan agradable, tan simpática, tan llana, tan generosa, tan cero mística y tan alejada me encantó, dijo una frase. Resulta que entonces yo empecé a ir a Estados Unidos y yo tenía hasta una mujer que me llevaba el bolso, ¿no? Y yo le decía a la mujer, a un asistente, ¿no? Yo le decía, no es necesario, el bolso me lo llevo yo. Y ese día, al poquito tiempo me acostumbré. ¿Entendés? Claro. Porque un gesto humano. Y sí, a lo que bueno, alguien te haga las cosas, te acostumbras. No hagamos demagogia, ¿verdad? No. Cuesta más acostumbrarse a hacerlas. ¿Verdad que sí? Totalmente. Aunque toda la vida las tengas que hacer, igual te cuesta acostumbrar. No, pero me gustó porque bien perfectamente puedo decir, ay, no, yo... Claro. Ella diciendo acerca de las condiciones y reivindicando muchas de las condiciones inmensamente más favorables con relación al pasado que los bailarines en Uruguay tienen hoy día. No ingresamos en profundidad porque habíamos acordado hacerlo en este momento de renuncia de Julio Boca, del ofrecimiento a la dirección de ella que habría desechado, en fin, de eso preferimos no hablar, pero en todo caso me gustó que bueno, de esas tuvo 200, fue una mujer muy simpática. Pero quiero decirte que de ahí, teniendo en cuenta que anoche teníamos función de Toc Toc, que increíblemente fue mucha gente igual. Con el partido. Sí, con el partido, que viste que te saca de eje, ¿no? Aunque los horarios te den. Totalmente. Te saca de eje. Después venían el resto de los partidos que también ilusionaban. Bueno, en fin, estuvo no repleto como siempre, pero sí muy lleno. La gente que fue ayer y es oyente de La Mañana en Camino podrá o no darme la razón. Y en el medio fui a la casa de mi amigo, de Marcelo Payarés, y su querida, amabilísima y tan generosa esposa me mostró el ejemplar justamente de Mujer de Carbonilla. Ah, mira. Porque se entusiasmó tanto con la charla que fue a comprarlo a la Feria Internacional del Libro. Y me dijo, lo estoy leyendo, me encanta. Lo que no me gusta es la tapa, que vos dijiste que era linda. Pero claro. Me gustó porque quedó tan conectada con la charla. Y viste que uno me dice, lo que no me gusta es la tapa. Yo nunca hubiera elegido esa tapa tampoco. Estoy de acuerdo con ella. Lo que pasa es que esa tapa, a veces vos tenés que transar con los autores. Porque la mamá hizo esa tapa. Entonces tenía un tema afectivo ella con la tapa. Entonces, bueno, pero viste cómo es, como lo que le gusta a uno, hay para todos los gustos. Pero yo no hubiera elegido tampoco esa tapa. Tuve que ceder con esa tapa. Pero me gustó toda la charla, porque fue a una librería y no lo encontró a propósito. No me olvidé de preguntarle cuál. No importa, pero eso pasa. No todos los libros están en todas las librerías. También, es así. Bueno, Carmen, con su habitual sentido de la practicidad, dice, sí, tenés razón, a mí la tapa no me gustaba tanto. Sí, no están en todas las librerías. No, es así. ¿Para qué vamos a hacer lo que otra mujer te dice, otra persona te dice, no, bueno, la tapa, pero tenés en cuenta que clac te la defiende. Y te dice, no, dame el nombre de la librería. Así, bueno, no está esa librería, puede que esté en otra. Exacto. Hay tanta librería, por suerte. Muy bien, solo acoto de la Richetto que fui la otra semana, fui a ver Romeo y Julieta. Bueno, la versión más exquisita y la interpretación más allá de la danza que esa mujer es etérea sobre sus zapatillas. La interpretación era una niña, pero una niña por la actitud corporal y la cara y la expresión. Fue la versión más linda que vi de Romeo y Julieta. ¿Sabes cuántos años tiene María?
38. Bueno, parecía una niña de 15, parecía una Julieta tal cual, 14 tenía Julieta. Bueno, pero además es el típico caso, bueno, es bailarina, ¿no? Sí, pero tiene un cuerpito además, viste que sí, pero es como una me está jodiendo, ¿no? Porque tiene, claro, porque es la fecha en la que nació, pero si no, claro, como decís vos, podría ser Julieta. No, pero lo que es la interpretación, porque eso le pasa a los actores también, sí, claro, que se transforman, ¿no? Y ella se transforma en el escenario. Bueno, hablando de arte, ¿no? Y hablando de grandes. De grandes. Pues yo decía, che, María, y vos sos una grande. ¿Sabés que cuando entró, ella ya me había avisado que llegaba sobre la hora, porque estaba haciendo audiciones a propósito de una instancia de carácter internacional, ¿no? Con maestros, auditores de otros lugares y con personas que vinieron al Ballet del Sodre a auditar de distintas partes del continente, ¿no? Cosas que ocurren y que no sabemos. Entonces llegó puntual, pero sobre la hora. Y cuando entró ya estaba la gente. ¿Sabes qué? La gente estalló en un aplauso. Claro. Yo sí la veo también, ¿no? Estalló en un aplauso. Y un amigo me dijo, ¿sabes? Porque justamente por esta charla, un amigo me dice, ¿sabes que el otro día la vi por la calle? Yo dije, ¿es o no es? ¿Es o no es? Y me dijo mi amigo, y le creo, nunca, jamás le digo nada a ninguna mujer por la calle. Nunca lo hice en mi vida. La vio y le dijo, ¡grande! Claro. Y ella, como era frío, estaba de capucha, se sacó y medio como miró como... Y ahí a ella le cayó la cuenta que era y se sacó la capucha y le dijo, bueno, muchas gracias. Pero es como que la ves y no resistís manifestar cariño, admiración. Porque ¿verdad? ves tanta magia con ella en el escenario que después cuando la ves, claro, te fluye todo. Y hablando de magia y hablando de referentes, se nos fue el Bocha Benavides. Se nos fue y se nos queda. Se nos fue y se nos queda, perfecto. Bueno, yo elegí de una publicación los datos que me proporcionó el propio Bocha para dar datos de su vida. Esta publicación es de 2008, yo le agrego algunas cositas que acá faltan, pero me pareció, no sé, me gustó más tomar los datos que él mismo me da de su propia vida. Perfectísimo. Bueno, lo del apellido, todos sabemos que en realidad él es Benavides con Z y él elige artísticamente usar con S, nació en Tacuarembó en 1930. Ha sido y es profesor, claro, era profesor de Historia del Arte en el Instituto Normal de Tacuarembó, desde el 53 al 54, profesor de Literatura en la enseñanza media del 57 al 96, con el hiato de 12 años de la la oscurana, pone el dictatorial. Profesor de Ciencias de la Comunicación y de Letras de la Universidad de la República y en la Facultad de Humanidades. Ciencias de la Educación en el 85, hasta el 2008 estaba todavía ahí. Bueno, en la Escuela Universitaria de Música también. Ha dirigido programas de música y literatura en CX30. Autor de más de 500 canciones registradas en Agadu, la mayoría grabadas por Numa Moraes, Alfredo Citarrosa, Daniel Vigrietti, Eduardo Darnoyans, Carlos Benavides y otros, ¿no? Sí, Dino, claro. Yo qué sé, bueno, un montón de grandes. Ha publicado 20 libros, dice acá. Bueno, a esa altura ya fueron unos cuantos más, porque esto fue en el 2008, hasta este mismo que no estaba incluido ahí. Otro más que sacó con Rumbo también, y otros que sacó con otras editoriales, con Yagurú, con Banda, o sea que bastante más de 20. Capaz que ya andaba por los 30. Es muy probable. Si me cuenta. Sí, sí. Bueno, la primera publicación, que fue el famoso Tata Vizcacha, que fue quemado en 1955 en la plaza, ¿no?, central, en la ciudad de Tacuarembó. Y bueno, en Montevideo es que reúne poemas de libros inéditos y empieza a salir su poesía. Y bueno, editó también con el sello Ayui, Tacuabé, un compacto con 43 poemas dichos por el autor, que yo lo tengo y en algún momento también lo vamos a escuchar. Hoy no quise cerrar porque era mucho. Bueno, ha editado también libros para el Sindicato Médico. La mayor parte de su obra salió por Banda Oriental, pero bueno, Rumbo tiene, Yagurú tiene. También ha publicado, es conocido por su condición
principal es ser poeta, ¿no? Pero ha publicado también libros de cuentos y una novela. Realizó una extensa labor crítica literaria. ¿Cómo no? Bueno, acá esta fecha eran 19 premiaciones, después fueron muchas más, porque por lo menos tengo 2 grandes para agregar en el 2012, que le dan el Gran Premio Nacional a la Labor Intelectual, que lo da el Ministerio de Educación y Cultura, y en el 14 le dan el Premio Morosoli de Oro, entregado por la Fundación Lolita Rubial, que es a la trayectoria también, ¿no? Y después más, no estaba declarado ciudadano ilustre todavía, ¿no? Creo que no. O sea que después hay muchos más premios. Bueno, su obra fue traducida al francés, al portugués, al inglés y al italiano. Bueno, su esposa de siempre, Elizabeth Díaz, Nené, y su único hijo Pablo, que es profesor de historia y pintor. Sí, y además Pablo durante el último tramo de la vida del Bocha me pareció de tan buen tino. Compartía diariamente en qué estado de salud estaba su padre. Yo la verdad no lo he visto aún a Pablo, pero siempre lo dije públicamente, que le agradecía mucho eso de que nos fuera contando. Eran una familia muy, muy sólida, una relación muy sólida. Bueno, además Pablo, creo que la mayor parte de las publicaciones del Bocha, capaz que el 90%, hizo él las portadas. Bueno, él se consideraba a sí mismo el más joven de los ancianos poetas uruguayos. Y escribió hasta que se fue. Bueno, por eso me parecía más lindo leer de su propia impronta. Hay una cosa que a propósito de esto que cierra casi en un círculo perfecto, ¿no? Cuando el año pasado nos visitó Bocha Benavides al ciclo Escritores a Mano, muy poquito tiempo antes había muerto Tomás de Matos. Me acuerdo de esa. Yo estaba cuando... Bueno, en Escritores, entonces, que fue precioso. Qué brutal, porque Bocha lee, en realidad me lo pasa a mí, para que lo lea, un texto de Tomás sobre Bocha Benavides y cómo en años de su condición de docente, que después se transformaron en años de dictadura, el rol que jugó en el llamado Círculo Benavides, ¿no es cierto? Que decía que no era el grupo de Tacuarembó, sino que era el grupo de Benavides. Sí, claro. Entonces, y él cierra su vez, o sea, de algún modo, Tomasito de Matos hablando del Bocha, y lo cierra el Bocha leyendo un poema a propósito de la muerte. Y entonces me acuerdo que cerró perfecto y todos estos días lo he evocado bastante, eso, ¿no? Sí, claro. Fue mágico lo que pasó ese día en Escritores a Manos. Muchas veces pasan, pero ese día fue como un pico tan alto, ¿no? Sí. Impresionante. Bueno, muy bien. Del Bocha podemos, su obra es tan enorme. Vamos a decir, bueno, su condición de poeta es la que más resalta. Él decía que él debería haber sido en realidad músico, ¿no? Escribió, es muy conocida, son muy conocidas por todos las letras de sus canciones. Lamentablemente pasa todavía que la gente conecta la letra de la canción con la canción con el intérprete. Y entonces el otro día yo vi en un programa de televisión, que es un concurso infantil de música, que le llaman Escuela de Música, y que a mí me gusta bastante. Interpretó un niño el instrumento y decían que la canción era del Darno. Y estábamos en un programa con músicos importantes y aparecía diciendo los músicos que la canción era del Darno. Que era de Darno. Claro, la propia Laura Canoura lo dijo más de una vez. Y a mí me asombraba. Yo digo, ¿cómo
cómo todavía, y estoy segura que algunas canciones las identifican, en cambio del país capaz que lo identifican mucho con el bocha. Pero pasa esa canción, parece, es la música de Darno Jans, pero la letra es del bocha, y la gente todavía tiene esa. Entonces la gente, que para mi gusto es una de las canciones más hermosas del bocha, la del instrumento, es de las más hermosas. Bueno, así que está desparramada su poesía en las letras de las músicas. Si a Uruguay le hubiera merecido un Nobel, como pasó con Bob Dylan, se lo hubieran dado al bocha. Sí, tienes razón. Sin duda. Coincido. Es más, yo no veo más que diferencia de forma entre la poesía publicada por el bocha y las letras de canciones. En el sentido de que en los poemas usa mucha intertextualidad. Así es por momentos hiperculta la poesía del bocha. Igual podés acceder si no conoces las referencias que él hace, ¿no? Él tiene la misma postura de Borges, que en realidad toda la literatura es un solo texto, un solo gran texto. Así que él usa mucho la intertextualidad, que es intercalar textos de otros en los textos que uno produce. Y bueno, y eso se ve más en los poemas publicados, los poemas como tales con su música propia, que es la diferencia entre la poesía, el poema y la letra de canción. La letra de canción es una letra que o le corresponde fue escrita para una música o se le puso música a esa letra, ¿no? Tiene la música incorporada. Pero el nivel poético, bueno, no podés decir que uno sea menor que el otro, no sabés cuál es mejor, es impresionante. Bueno, y para hablar hoy del bocha, elegí tomar algunas cosas que se han dicho del bocha. Por ejemplo, elegí tomar Rosario Peirú, es una de las, dicho por el propio bocha, es una de las que ha estudiado más y en más profundidad su obra. Él mismo eligió que para la publicación de este libro, Sonetos del Batoví Dorado al gabinete del doctor Caligari, sí, que está en las librerías, si alguien lo quiere, que es es Benavides y dos de sus heterónimos, ¿no? John Filiberto y Pedro Agudo. Bueno, esta es otra característica grande del bocha que no podemos dejar de decir, claro, que él era muchos poetas. Heterónimo es otro poeta creado por el bocha, que tiene otra vida, que tiene otra manera de escribir, sí, que tiene biografía, otra ¿no? biografía, es como si fueran, conviven en él muchos poetas. Y bueno, y en este libro que hace el prólogo justamente Rosario Peirú, dice, entre otras cosas, Benavides sigue tejiendo la tela intertextual que concibe a la poesía como un fenómeno que anula los tiempos y los espacios y que no conoce límites entre lo oculto y lo popular. La pintura, el cine, el cómic, la música, la televisión, el mundo posmoderno, nada queda fuera del marco del soneto. El lector encontrará por sí mismo a la poesía sembrada en los asuntos humildes y prestigiosos, grandes y pequeños, que conforman el mundo del aspirante a mago y su alter ego, ¿no? Que son los heterónimos. Bueno, la otra publicación que nosotros tuvimos la suerte de tener del bocha fue las 12 canciones amorosas de Joan Zorro, que era un juglar allá de la Edad Media, ¿no? Una cosa loca, loca, totalmente loca. Pero bueno, él dice que desde niño, él argumentaba, él tenía como dos vidas, ¿no? Su condición, una a que le hace referencia, que fue un hijo que vino a la vejez de sus padres, ¿no? Tenía mucha diferencia de edad con sus hermanos, así que él se crió un poco solo. Pero además, otra cosa que durante el invierno le aumentaba la soledad era su condición de niño asmático en una época en la que no había todas las cosas que hoy tienen los niños asmáticos, claro, una vida totalmente normal. Absolutamente. Entonces él pasaba encerradito, ¿y qué hacía? Él leía mucho. Y ahí dice que aparecían esas voces de otros poetas que desde muy y claro, y leyó a Pessoa y ahí ahí le aparecieron esos otros poetas que estaban con él. Y bueno, y en esa condición, esto lo pone entre los grandes poetas.
En España, en la península ibérica aparecen Pessoa y Antonio Machado, que es el otro, que tiene heterónimos. Y acá, bueno, creo que el Bocha es el caso más, sí, el exponente máximo, aunque ha habido otros, ¿no? Hellman también tenía heterónimos y otros han incursionado. Pero inclusive estos que aparecen, el caso de Pessoa y el caso, no los llamaban en sí heterónimos, eran o falsificadores o no, tenían otra denominación. El que usa la denominación así conscientemente y explícitamente es el Bocha. Bueno, les decía que iba a tomar la palabra de algunos que se han referido al Bocha. Por ejemplo, en una entrevista, estas son todas tomadas de distintas entrevistas, ¿no? Acá hay una al Bocha mismo que está, me parece que está buena también. Es una entrevista que le hace el Portal de la universidad y él dice en esa entrevista que él venía de una familia patricia, y entonces aclara, porque como él era muy humilde, no lo digo con soberbia, pero era patricia, dice: mis abuelos fueron libertadores de este país, Venancio y Manuel Benavides. Mi abuelo fue vencedor de Massoyer, mi padre peleó en Massoyer. Fue procurador, guitarrista, periodista, un hombre múltiple, mis hermanos también. Yo fui en realidad lo que se llamaba el hijo de la vejez, lo que te decía hoy. Así me trataron, más bien como un nieto. Porque mis hermanos eran mucho mayores y por lo tanto yo tuve una infancia bastante solitaria. Entonces el mundo exterior, cuando podía, era maravilloso. Irse al monte, a la sierra, a los campitos a jugar al fútbol. Esto era cuando el tiempo se lo permitía. Bueno, en una entrevista que le hace el Observador en el 2014 al sobrino, Carlos Benavides, empieza a contar cómo funcionaba en la casa del Bocha, aquel del grupo famoso de Tacuarembó. Dice: aquello era como un taller. Nosotros íbamos a su casa después del estudio y él ahí tenía los textos y se los daba a cada uno. Íbamos a los cuartos de la casa y trabajábamos la melodía que después poníamos en común para hacerle correcciones. Y lo que sacamos en conclusión es la responsabilidad, el estudio y el trabajo. No hay que dar nada por sentado, hay que trabajar y estudiar. Esa fue la enseñanza que sin pretenderlo nos dio Washington. Esto decía su sobrino. Bueno, después tomo otras intervenciones. Voy a hacer referencia a una carta del poeta Horacio Cavallo. Hace un tiempo, dice, cuando se enteró de que el Bocha estaba internado, el escritor y poeta Horacio Cavallo le envió una carta en la que le decía todo eso que había callado por tiempo. Te admiro desde hace muchos años. Mi formación, pese a haber envidiado sanamente a esos muchachos de Tacuarembó que entraban a tu casa para ver los vinilos y comer el arroz con leche de nené, fue en un altillo y con los libros que tenía a mano. Así que ya en mi adolescencia, gracias a Banda Oriental y a Darnoyans y a los programas de radio, conocí tu obra y fui profundizando en ella. Y ahí el papel de la radio también, ¿no? Yo te agarré de maestro, pero nunca te lo dije. Qué bueno. Bueno, por supuesto que es más larga, pero vamos a tomar así improntas de alguna cosilla. Bueno, y acá hay otra de Numa Moraes, que lo acompañó siempre, claro, últimamente en sus talleres. Numa Moraes, que se inició en el 66, inició su colaboración de composición con Benavides y duró más de 50 años. Lo conoció en el Liceo de Tacuarembó. Lo que puedo decir, dice, es que sus clases no se olvidan más, en palabra de Numa. Pero el primer cruce fue cuando al Bocha le entregaron el Premio Nacional de Poesía. A Numa le pidieron que participara e interpretó obras inéditas de otros poetas. Lejos de una actitud de formateo, Benavides alentaba a sus discípulos en sus características propias. Nos mostraba todos los caminos que uno podía transitar. El Darno era un tipo muy culto y agarró para el lado del rock y Bob Dylan. Sí, porque además tiene esa característica. Los demás fueron más para el lado de
del folclore. Pero si sería amplio, que no salieron todos folcloristas de allí, salieron cada cual según su impronta, y eso maravilloso. Un maestro grande, ¿no? Bueno, así que cada uno lo iba orientando. Dice que de pronto se ponía una letra de Palito Ortega, ¿no? Y un poema de Juan Gelman o de Antonio Machado. La distancia era enorme, dice, y te lo hacía ver, los recursos que él usaba, ¿no? Estamos en el ultimísimo tramo. Bueno, entonces voy a suspender esto y voy a hacer algo que tiene mucho que ver con el programa, que es un tallerista que fue tuyo, Carlos Morales. Sí, claro, Carlitos. Que ahora continúa en el taller, escuchando el lunes que tú pasaste música ahí está. Bueno, él escuchó Filadelfia, que dice que lo pidió una oyente. Sí. Y ahí se le ocurrió escribir esto. Interpretado por Numa. Que claro, que es intertextual, usa el recurso que usó el Bocha en su poesía, y dice así: ¿cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel, donde no falte el tibio pan, donde te ofrezcan pura miel? La FAO denuncia después de varios años el descenso del hambre en el mundo, todavía más de 800 millones. Este año el número de hambrientos ha vuelto a crecer y señala dos causas fundamentales: el cambio climático y las guerras. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel, a donde no te golpearán por religión o por la piel? En Charlottesville, Virginia, Estados Unidos, una manifestación ultraderechista que incluía hasta miembros del Ku Klux Klan, todavía existe, desfilaron ostentosamente por las calles. Cuando un grupo de pacifistas intentó impedirlo, fueron agredidos con saña y una mujer murió en el hecho. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? La horca aún tiene su cordel y hasta que sueñes prohibirán. En el departamento de Salto, un peón de estancia es apaleado brutalmente por su capataz hasta quebrarle 2 costillas. Todo ocurrió ante el reclamo de mejores condiciones de trabajo y un salario más justo. El patrón lo amenazó con un facón si se atrevía a denunciarlo. Un día claro como un vergel, los corazones se abrirán y los pobres se repartirán el mundo, el vino, el pan aquel. Todavía falta, querido Bocha, pero seguiremos andando como nos enseñaste. Seguiremos andando hasta que la vida quiera, y cuando no, confiaremos en los hijos, los nietos, los poetas, en las abejas y en el trigo. Gracias, amigo. Hasta siempre, Carlos Morales. Muy bien. Bueno, y justamente, mira lo que está sonando ahora. Se abrirán, los pobres se repartirán. De anaquel, ni fortalezas de mazapán. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? Bueno, muy bien. Con mucha emoción. Con mucha emoción. Todavía sí. es todo muy cercano. Porque además tuvimos la dicha de conocerle. De contar con su mano abierta siempre. Sí, y bueno, todavía estamos muy conmovidos. Sí, muy conmovidos, sí. Todavía estamos muy conmovidos. Bueno, nos vamos escuchando un poquito el instrumento. Si te parece bien. Es más que el instrumento, creo que aparte de escucharlo, hay que leerlo. Porque en la canción está bien. A veces se pierde la magnitud de lo que es el instrumento. Así que yo les aconsejo que lo lean. Yo lo leo mucho. Recuerdo aquella frase sobre la que insistía el Bocha, ¿no? Que uno cuando lee poesía tiene que ir a la poesía, pero cuando la poesía se transforma a canción, es la poesía la que viene a uno, ¿no? Exacto. Y él, a pesar de que ocurre eso, que como se transformó en canción, ya uno no tiene claramente cuál fue el origen. Y a veces es que se te pierde la magnitud, es una él igual estaba muy agradecido de que eso ocurriese, ¿no? Es decir, la amplitud. Bueno, Carmen, nos encontramos contigo la semana que viene, ¿sí? Sí, por supuesto. Bueno, Carmen Galuso nos ayudó a poner la mañana en camino.
Conocerse, claro está, que necesita su tiempo, con años que albañilean y años de derrumbamiento. Pero cuando todo es potro, mujer, baile, vino, viento, y la carne nos sostiene tanto más que el hondo hueso. Rumbo editorial. Imprescindible leer.